Ya a concretarse a mediados de esta semana con la reinstalación de la Asamblea Nacional, posteriormente el 24 de mayo con el ascenso para un nuevo periodo de Daniel Noboa. Quisiéramos hacer un balance sobre el estado de situación del periodismo en Ecuador y saludamos a César Ricaurte, él es el director de Fundamedios. César, bienvenido. ¿Cómo se encuentra la situación del ejercicio periodístico en Ecuador? Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Espero que estén bien. Un enorme saludo también a toda la audiencia. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, ustedes leían hace un momento algunas de la información que se presentó en este Congreso de Periodismo. Es algo que las organizaciones de la sociedad civil que monitoreamos la libertad de expresión en el Ecuador lo hemos venido señalando básicamente de los últimos 2 años o 3 años incluso, que es estas crecientes amenazas que representa el crimen organizado para el ejercicio periodístico y que se manifiesta en las agresiones, amenazas, atentados, exilios de periodistas, también enjuiciamientos, juicios que se plantean a periodistas, el uso abusivo del sistema judicial también es una constante. Un buen ejemplo de esto son las decenas de demandas que ha planteado un prófugo de la justicia como es Javier Jordán en contra de medios de comunicación ecuatorianos y periodistas ecuatorianos. Y lamentablemente también hemos tenido que ver el involucramiento de ciertos periodistas con esas redes de crimen organizado, no solamente a nivel de fuentes, sino a un nivel incluso mucho más profundo, en actos de verdadera penetración del crimen organizado dentro del periodismo. Entonces, la situación no ha variado en mayor esa es la situación que se ha venido presentando. Como digo, no ha mejorado. Desde el Estado no hemos visto básicamente ninguna medida de protección efectiva que represente una política pública en sí mismo, la aplicación de una política pública. El mecanismo en ese sentido ha fallado. Si bien ha tenido la voluntad de establecer algunas acciones, estas acciones de forma aislada no representan políticas públicas que el Estado deba desarrollar, que el Estado es el que debe desarrollar esas políticas de protección al ejercicio periodístico. Por algo se creó ese mecanismo de protección a los periodistas estatal, ¿no? Pero no se lo está poniendo en práctica o se le ha puesto en alguna medida. El mecanismo está conformado, digamos que en teoría estaría funcionando, pero no tiene presupuesto, no tiene personal, si bien tiene un presidente que proviene más bien de la sociedad civil, pues no hay ningún elemento que permita hablar de que el mecanismo ha desarrollado políticas públicas de prevención, protección o procuración de justicia. Como digo, más allá de la voluntad que le puede poner el presidente o algún funcionario del Consejo de Comunicación, pues el mecanismo funciona paralelamente al Consejo, pero más allá de eso, pues no hay acciones efectivas por parte del Estado. Y por parte de sociedad civil, hemos sido quienes en realidad hemos adoptado las políticas de protección a la prensa, hemos asistido en muchos de los exilios y reubicaciones de periodistas, reubicaciones internas, hemos tenido también dificultades en los últimos meses, durante este año, debido justamente a los recortes de financiamiento por parte de la cooperación internacional. Entonces, si bien la situación se complica, si bien la acción del crimen organizado es cada vez más violenta y basta ver los últimos acontecimientos para ver el nivel de amenaza
que representan estos grupos de crimen organizado, de que se vuelven cada vez más sofisticadas las formas de amenaza, y en el periodismo es así, en el periodismo y al entorno de los medios de comunicación. ¿Es Pese a que la primera sucede amenaza eso, en Ecuador el crimen organizado actualmente? la primera amenaza sigue siendo el Estado, sigue siendo agentes estatales, lamentablemente. Y esas amenazas por parte de agentes estatales se han multiplicado. Es decir, César, perdón la interrupción, muy buenos días. Cuando hablamos sí, de que buenos la días. amenaza viene del Estado y son agentes estatales, ¿a qué nos referimos? ¿A las demandas judiciales, a la persecución, utilizando temas económicos, por ejemplo? ¿A qué nos referimos exactamente? Sí, justamente, Rosana, lo que iba a explicar es que las amenazas de agentes estatales se han multiplicado y se han expandido. Y antes, en un momento dado, entre el 2007 y el 2007, las amenazas estatales provenían del gobierno central y básicamente presidencia de la República. Pero ahora no es tanto así. Hoy más bien los gobiernos locales muchas veces representan los principales agresores. ¿Cómo? Yo diría que lo primero es impedimentos de acceso a la información pública. Se les impide a los periodistas acceder a ruedas de prensa, o no se les permite preguntar, o no tienen acceso a documentación, no tienen acceso a funcionarios que puedan entregar información sobre ciertas investigaciones que están haciendo los periodistas, sobre acciones de los gobiernos locales. Si es que un periodista se atreve a cuestionar la gestión de un prefecto o un alcalde, bien puede ser estigmatizado, insultado, recibir represalias, negarle justamente el acceso a la información pública. Y pueden venir juicios también, o sea, no son poco frecuentes tampoco los juicios que establecen funcionarios de los gobiernos locales contra periodistas y medios de comunicación. Estas acciones generalmente son de amedrentamiento, son acciones que además lanzan mensajes al resto de periodistas de, miren, o sea, no se metan con mi autoridad, con mi gestión de alcalde, prefecto, etcétera, etcétera. Esto no estoy particularizando en ninguna personaje en particular. Lamentablemente esto se ha vuelto una práctica, no sé si llamarle generalizada, porque evidentemente tampoco son todos los alcaldes o prefectos del país, eso no es así, pero sí hay abundantes ejemplos de gobiernos locales que actúan restringiendo la libertad de prensa. Y algo que también nos preocupa muchísimo es los posibles vínculos que puede haber justamente entre el crimen organizado y ciertos gobiernos locales, ¿no es cierto? Y que se unen en ciertos momentos justamente para atacar periodistas, para amenazarlos, para estigmatizarlos, etcétera, etcétera. Entonces, la situación se vuelve muy, muy compleja, Gustavo, Rosana, porque el enemigo, esta amenaza que representa el crimen organizado, tiene muchos rostros. Y nosotros justamente el informe de fin de año, el informe del 2024, lo titulábamos Los 1000 rostros del crimen organizado. Y eso lo vuelve muy difícil de detectar y combatir, incluso en la amenaza que representa para el periodismo ecuatoriano. O sea, adquiere muchísimas, muchísimas pieles, y representan a partir de eso, al final el objetivo es acallar periodistas, es que no se conozcan sus actividades ilícitas, sus relaciones políticas, sus relaciones con otros sectores de la sociedad,
que lamentablemente esto lo sabemos perfectamente por los procesos judiciales que están en marcha en el país, algunos ya con sentencia, otros avanzando justamente hacia sentencias en firme, pero ya podemos visualizar claramente que en el país operaban y operan redes extensas de crimen organizado con influencias políticas, con empresarios, abogados y, como digo, incluso periodistas a su servicio, ¿no? ¿Y cómo se encuentra el tema regulatorio, César? En las elecciones se habló, sobre todo por parte de la alternativa de la Revolución Ciudadana, por parte de algunos candidatos a legisladores que hoy son legisladores, como Javier Lasso, de que se impondría nuevamente la ley de comunicación. Hablaba de una especie de retorno de la ley de comunicación del correísmo, pero estos tipo de comentarios no han cesado en forma posterior. Humberto Alvarado, que es otro asambleísta de la Revolución Ciudadana, ha planteado la necesidad de ajustar la ley de comunicación. Él sostiene que se ha abusado del uso de los medios para favorecer intereses políticos. Sí, o sea, yo no creo que sea sorpresa para nadie decir que Revolución Ciudadana tiene como un foco, como uno de sus puntos centrales en su accionar político, el control de los medios de comunicación. Así lo hizo cuando gobernó, cuando fue gobierno con Rafael Correa, ¿no es cierto?, que elaboraron, implementaron una cantidad de medidas de persecución en contra de periodistas y medios de comunicación, y la más sofisticada fue la ley de comunicación. Definitivamente eso les permitió la posibilidad de sancionar masivamente a medios de comunicación y con eso tratar de disciplinarlos, ¿no es cierto? O sea, porque el objetivo final era básicamente que los medios de comunicación se ajustaran a contar la verdad oficial, a la verdad a lo que ellos consideraban que era la verdad que tenía que ser reflejada en los medios de comunicación. En el gobierno de Lenín Moreno eso cambió, sabemos perfectamente, y fue uno de los aspectos de la ruptura entre Lenín Moreno y su antecesor. Y con Lenín Moreno se hacen las primeras reformas a la ley de comunicación. Luego esas reformas, hay un segundo paquete de reformas durante el gobierno de Guillermo Lasso. Los primeros, el primer año del gobierno de Guillermo Lasso se plantea este paquete de reformas. Lo que no es tan conocido y no se tiene mucho conocimiento, difusión, es que esas reformas de Guillermo Lasso iban a terminar en un desastre, porque justamente en la Asamblea Nacional, Revolución Ciudadana y Pachacutic lo que aprobaron es un paquete de reformas absolutamente regresivas. Era básicamente retornar a la ley del 2013, solamente que en vez de una superintendencia le iban a asignar a la Defensoría del Pueblo la posibilidad de imponer sanciones a los medios. Quienes salvan esas reformas es básicamente la Corte Constitucional. Hay ese fallo, esa opinión de la Corte Constitucional sobre el alcance constitucional de las reformas que quería aprobar Revolución Ciudadana y Pachacutic, salvó y marca los límites de lo que debe ser la regulación de medios en nuestro país. Entonces ahora existe ese marco de la Corte Constitucional, impuesto por la Corte Constitucional. Se dice claramente que el Estado no es legítimo, que el Estado cree una estructura para sancionar a los medios de comunicación. Hay un blindaje, habría un blindaje constitucional, y es muy difícil que se vuelva a una situación en la cual el Estado vuelva a tener estructuras destinadas a la censura o al acoso contra periodistas. Sin embargo, tampoco podemos estar del todo satisfechos con las políticas del gobierno del presidente Daniel Noboa. Ya señalaba yo que no se ha aplicado ninguna política de protección y de prevención. Ahora, de César, se está hablando eso no ha sucedido.
César, se está hablando justamente de avanzar en una propuesta de reforma a la Constitución o de llegar, en caso de que se cristalice la propuesta del presidente de la República, a una asamblea constituyente. ¿Es necesario que los temas de comunicación pasen por una reforma? La ley orgánica de comunicación desde la Constitución necesita ser revisada, se necesita implementar algo, cambiar algo. ¿Cuál es el análisis que han hecho al respecto? Yo diría que sí, Rosana, que la Constitución ya tiene problemas, ya fue construida con una cierta visión del Estado y de la sociedad, que no es precisamente una noción liberal, ¿no es cierto?, de valores liberales, de protección de derechos y libertades. Y si uno revisa los diversos artículos, porque además están distribuidos, ¿no es cierto?, los artículos que afectan el ejercicio de la libertad de expresión están distribuidos en varios sectores de la Constitución, algo que también pasa en algunos otros aspectos. Así era el modelo constitucional que construyeron. Si entráramos a un proceso constituyente, que es bastante arriesgado, ¿no es cierto?, ya se han levantado voces de expertos, juristas, etcétera, etcétera, y de analistas políticos que señalan que el avanzar a una asamblea constituyente tiene unos pasos previos, ¿no es cierto?, que vuelve a abrir el juego, que de alguna forma vuelve a plantear un escenario ideal para que Revolución Ciudadana vuelva a tener un peso en el debate nacional. Y vamos a volver a tener un escenario de confrontación entre esos dos modelos, ¿no? Ese modelo estatista, no liberal o iliberal, y un planteamiento que entenderíamos que tendería a ser más liberal en lo económico, en lo social, en la protección de derechos civiles y políticos, en la construcción de una sociedad más abierta, ¿no es cierto? Esperaríamos que ese fuera el modelo que se antepone a lo que tenemos actualmente. Pero tampoco nos han dado muchas pistas. O sea, tampoco el presidente Daniel Noboa y su equipo nos han dicho, este es el modelo de Estado que queremos poner en juego en la Constitución. Han hablado de reformas muy puntuales, ¿no es cierto?, en lo económico, en el tema de seguridad, quieren tener que el Estado tenga más poder para el combate al crimen organizado. Eso no entra en esa visión liberal como digo, doctrinariamente, ¿no es cierto?, de una nueva Constitución. Entonces, ese modelo, a nuestro entender, y es lo que nosotros como Fundamedios estamos discutiendo en este momento casa adentro, como para realizar una propuesta, ¿no es cierto?, porque entendemos que libertad de expresión va a ser uno de los temas claves. Lo fue en la Constitución del 2008, lo fue, o sea, fue una discusión absolutamente clave en esa constituyente, y una discusión muy dura, muy cerrada, con confrontaciones muy fuertes de dos posiciones radicalmente distintas, ¿no es cierto? Y eso posiblemente vuelva a ocurrir, porque las visiones que ya lo hemos estado hablando en esta entrevista, ¿no es cierto?, la visión que tiene un grupo, Revolución Ciudadana, de forma concreta, acerca de la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera, etcétera, es una visión de control, censura, represalias, es un control de dominio sobre los medios, basado en la doctrina que hemos visto que se aplica en los demás países del socialismo del siglo XXI y socialismo normal, ¿no es cierto? O sea, el control de los medios de comunicación, del periodismo, de la libertad de expresión de los ciudadanos es uno de los factores centrales de este modelo. Ahora, César, hay otro tema que nos gustaría saber hasta qué punto organizaciones como Fundamedios ha podido involucrarse. El concurso de frecuencias de radio y televisión, convocado en el mes de diciembre pasado y ejecutado en pleno proceso electoral, con plazos perentorios, con una postergación que caía también en plazos antes de la segunda vuelta. Se debía cumplir un punto culminante el 28 de abril.
Da la idea que el resultado electoral terminó con las urgencias, no se cumplió con ese plazo, se emitió un comunicado ampliando plazos por 30 días más, mientras se conoce que se está considerando por parte de altos funcionarios suspender ese concurso, volverlo a foja cero, más allá de toda la situación de estrés e ingentes gastos a los que han sometido a los medios de comunicación, particularmente radios y canales de televisión, que pugnan por mantener sus frecuencias. Esta última situación no la conocía, Gustavo. Sería realmente terrible, porque como bien señala usted, o sea, ha sido un proceso de bastante estrés y que se advirtió desde el primer momento la inconveniencia de realizar un concurso en medio de un proceso electoral. Eso ya lo dijimos desde un principio, y que posiblemente eso podía llevar a un nuevo fracaso del concurso. Pero si vuelve a cerrarse el concurso sin otorgarse frecuencias, y perjudicando de nuevo a los concursantes, concesionarios actuales o posibles nuevos concesionarios, realmente sería terrible. Lo que sabemos es justamente este nuevo plazo que se ha otorgado, este diferimiento, básicamente para la evaluación de las propuestas, porque el plazo para las propuestas ya estaba cerrada, ¿no es cierto? Y lo que tenía que hacer Arcotel era... 28 de abril tenía que darse a conocer ya resultados. Exactamente, tenía que dar los resultados en una fecha que coincidía en los días previos a la segunda vuelta electoral, como bien usted lo recordaba. El plazo, me parece que era el 10 o el 11 de abril, si la memoria no me falla, para que Arcotel entregara los resultados. Al final, claro, nosotros estuvimos muy pendientes y no sucedió eso. Tampoco se nos ha facilitado, hemos pedido en datos abiertos la información de los concursantes actuales. Arcotel no nos ha entregado toda esa información. Estamos analizando la información que aparece en datos cerrados, realmente con un gran desorden en el manejo de la información, y eso es algo que nos llama muchísimo la atención. Me parece que de alguna forma lo que nos dice todo esto es que técnicamente Arcotel no estaba preparado para llevar un concurso así, pese a los años que han transcurrido, o sea, esto parece el cuento de nunca acabar, ¿no? De todas maneras, Gustavo, nosotros estamos haciendo el seguimiento, no nos hemos descuidado, presentamos un primer informe, hemos recetado también denuncias de posible corrupción. Nos reunimos con los directivos de Arcotel hace algunas semanas ya, les expresamos las preocupaciones, les presentamos la documentación respectiva acerca de las preocupaciones e incluso de las, como digo, posibles irregularidades y posible corrupción que podría tener algunos aspectos del concurso, y se han comprometido en investigar esas posibles irregularidades o posibles incluso casos o hechos de corrupción. Vamos a estar muy atentos a lo que sucede en las próximas horas, y esperamos, ya estamos avanzando en un segundo informe, pero como digo, ha sido muy difícil obtener la información sobre los concursantes, ya sobre la información real, porque hemos visto un cierto desorden en el manejo de la información. Y quizás eso también es lo que explica esta prórroga de los plazos del concurso. El tiempo se ha agotado. César, no quisiera dejar de hacer una referencia a lo que sucede en Gaza, esa actitud que raya con el genocidio de Israel, pero allí están también los periodistas de por medio. Más de 200 periodistas asesinados en la Franja de Gaza. Sí, realmente es un tema de preocupación mundial. Yo acabo de regresar del evento de UNESCO
que se realizó en Bruselas por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El tema central fue inteligencia artificial y periodismo, un tema apasionante. Alguna vez, ojalá podamos conversar, Gustavo, Rosana, de estos nuevos retos tecnológicos que enfrenta el periodismo, pero sí, uno de los temas centrales, en todo caso, de preocupación era lo que sucedía en la Franja de Gaza, ¿no? No solamente con los periodistas, sino la situación humanitaria total. Ahí la población civil está atrapada en dos fuegos. Por un lado, un grupo terrorista que utiliza a la población como escudos humanos. Por otro lado, el ejército israelí que realiza ataques indiscriminados y que es víctima también la población civil. Así que esperamos que esto ya ha durado demasiado, es más de un año y medio, básicamente estamos en este conflicto bélico y esperamos que ya se sienten las bases para una paz sólida en Israel y en todo el Medio Oriente, ¿no? Es una zona quizás de las más inestables en el planeta. Ahora tenemos otro foco de inestabilidad entre India y Pakistán hacia allá en Oriente, no en Oriente Medio, sino en el Asia, pero realmente el mundo camina, lamentablemente no son buenos tiempos para la humanidad. Y creemos que en este momento es importantísimo la resiliencia personal, colectiva, el volver a valores humanos, profundamente humanistas, valores liberales, también eso también están en riesgo con los populismos que surgen por aquí y por allá. Recordemos que este año justamente el premio de UNESCO a la libertad de prensa lo obtiene el diario La Prensa de Nicaragua, cuyos periodistas directivos están apresados en Nicaragua o están en el exilio por la acción de un gobierno, de una dictadura básicamente de corte socialista populista, ¿no? Pero esos populismos de derecha o de izquierda se están reproduciendo en todas partes. Nuestros votos para que las cosas mejoren en el mundo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana, César. Con todo gusto, gracias más bien por la entrevista a Gustavo, Rosana y a toda la audiencia. El licenciado César Ricaurte es el director de Fundamedios.